Bien, buenos días. Espero que estén todos bien. Vamos a seguir con este tema que tenemos aquí en el pizarrón, que son los sistemas de energía. Los empezamos a estudiar hace ya 3 clases. Cuando ustedes se sienten con este capítulo, cuando se sientan con este capítulo, tienen que pensar que tiene 3 momentos del aprendizaje de este tema. El primer momento es el que están viviendo, que están tratando de hacer ahora, entender cómo funciona nuestro organismo cuando necesitamos energía. ¿Desde dónde lo estudiamos? Exclusivamente desde la biología, con algunos ejemplos desde el entrenamiento, pero esencialmente es biología, porque los sistemas de energía funcionan todo el tiempo en nuestro cuerpo. De hecho, en este pizarrón, que es de la clase pasada, el planteo es que durante el ejercicio, y entre paréntesis dice, o el desarrollo de la vida cotidiana. En este momento, nuestro organismo está consumiendo energía, y nuestro cuerpo es un sistema que genera esa energía. La palabra generar significa que la energía que estamos usando en este momento nosotros no es la que tenemos de reserva, sino que estamos generando la energía ante cada acción y nuestro organismo está preparado para hacerlo. Esto es biología de base, dado que así nacemos con ese potencial y lo ejecutamos a medida que vamos viviendo. O sea que este es el paso en el que aprendemos la biología. Después vamos a aprender esa relación con el entrenamiento, y esto es algo que deben saber en general. Todo este sistema, al igual que los dos sistemas que estudiamos antes, como el circulatorio y el respiratorio, son eficientes solamente para lo que nuestro cuerpo nació, o sea, para el movimiento. Inclusive cuando el movimiento empieza a acelerarse, voy a dar ejemplos comunes: caminar más rápido, cargar un peso superior al que cargo normalmente, o sea, si soy oficinista, ir al mercado y cargar bolsa, por ejemplo, o una mudanza. Por ejemplo, ustedes se van a fijar que en la vida familiar, las mamás que están acostumbradas a alzar a sus hijos, en esa expresión de la fuerza, toleran más esa tensión muscular que si una mamá que no está acostumbrada a hacerlo, que un papá que no está acostumbrado a hacerlo, bueno, un vecino, un pariente, o el padrino. ¿Por qué es esto? Porque nuestro organismo nació con una propiedad, que es lo primero que estudiamos cuando estudiamos entrenamiento, que es la capacidad de adaptarse, o sea, cambiar función original. Nuestro organismo tiene una función original que permite crear energía para responder a estímulos, pero es insuficiente en el ejercicio. Por eso necesitamos adaptarnos. Este capítulo, que es biológico, pero es bioquímico, porque trabajamos con sustancias químicas, no es muy diferente a cuando estudiamos, por ejemplo, el corazón, cuando estudiamos al pulmón, a los vasos sanguíneos. Son capítulos que requieren de que un alumno, como segundo paso, aprenda vocabulario técnico biológico para luego transferirlo a la fisiología del ejercicio, en este caso, porque esa es nuestra carrera, ¿no? Piensen que están aprendiendo el mismo concepto que estudia, por ejemplo, un médico, un traumatólogo, un kinesiólogo, un nutricionista, solo que luego lo aplicamos de manera distinta. Cuando esa área teórica tiene que explicar fenómenos. Cuando se vuelve una actividad que explica un fenómeno, el fenómeno de la salud no es el mismo que el fenómeno del rendimiento, y el entrenamiento estudia el rendimiento. Lo único que quiero plantearles en esta presentación, antes de empezar con el segundo sistema a estudiar hoy, es que cada una de las cosas que ustedes estudian, cada uno de los elementos químicos, cada una de las sustancias químicas, cada una de las enzimas que están estudiando y de los procesos, son exclusivamente aquellos que los entrenadores mejoramos en el alumno. O sea, aquellos que tenemos que hacer eficiente para que nuestro alumno sea más efectivo en la realización del entrenamiento deportivo. No estudiamos mucho más que eso. O sea, nosotros no estudiamos el sistema de energía de manera pura. De hecho, la química la salteamos, hacemos partes de la química, como la que vamos a estudiar ahora. Así que cada vez que estén con conflictos aprendiendo esto y creyendo que están aprendiendo de más, porque ustedes están estudiando entrenamiento, no química ni medicina, sepan que no es así. Están aprendiendo muy poco de todo lo que la ciencia sabe de los sistemas que proveen energía. Y están aprendiendo exclusivamente, porque eso es un área teórica, solo explica el fenómeno, en este caso del entrenamiento. Si bien es mucho para aquellos que nunca estudiaron biología, es
exclusivamente es lo que van a necesitar como entrenadores, no saben mucho más que eso. ¿Bien? Y dentro del contexto general del conocimiento es muy poco lo que están estudiando. La clase pasada presentamos los sistemas de energía y esencialmente dijimos esto, son tres, y tienen dos características, actúan todo el tiempo, todo junto, solo que uno predomina sobre otro. Esto lo dice este pizarrón. ¿Ven? O sea, se observa el predominio de un sistema sobre otro, dice el pizarrón. Y ese protagonismo, o sea, ese sistema de predominancia, tiene que ver con la intensidad del ejercicio o del movimiento, con la duración de ese ejercicio o movimiento, y todos los sistemas tienen una limitación. Así, los tres sistemas son el ATP-PC, el glucolítico y el oxidativo, y la clase pasada le dimos cierta predominancia de aprendizaje al ATP-PC, que es el que predomina cuando hay una intensidad máxima, predomina entre 3 segundos y 15 segundos, y como utiliza dos sustancias químicas, el ATP y el PC, que es la fosfocreatina, cuando ellos se gastan, el ATP se gasta a los 3 segundos, ahí empieza la PC o la fosfocreatina, y los organismos solo pueden almacenar dentro de cada célula hasta 15 segundos de esta sustancia química que es la fosfocreatina. Imagínense que 15 segundos es una cantidad que solamente tienen los atletas. Hay que entrenar mucho para poder aumentar ese depósito. Lo mismo que aumentar el depósito de ATP. En cambio, el sistema glucolítico, que es el que nos vamos a dedicar hoy, ese sistema es el que predomina cuando la intensidad es media, ya sea media alta o media baja. Las intensidades, cuando se trata, por ejemplo, de la capacidad motora de resistencia, que es la que iniciamos este semestre estudiando, se calcula la intensidad con la frecuencia cardíaca. Los sistemas de ATP-PC son anaeróbicos, o sea, no requieren de la participación del oxígeno. Por lo tanto, las intensidades máximas infieren, tanto para el ATP-PC, la máxima intensidad de nuestro corazón, que está medido en 220 menos la edad. O sea que las personas que están en el rango de los 20 años entrenan a 200 de frecuencia cardíaca. Los que están en la década del 30, en 190 de frecuencia cardíaca, que es el máximo recomendado para medir la intensidad de la frecuencia cardíaca. El glucolítico, este sistema, el glucolítico, también es anaeróbico, pero va entre 160 de frecuencia cardíaca a 170, 180. Obviamente, cuando está en 15, 20, 30, 40 segundos, hasta más o menos los 45, tiene un rendimiento muy parecido al del ATP-PC. O sea que podría estar el corazón allí entre 180 y 190, según la edad del alumno. Pero luego empieza a bajar la intensidad hasta llegar a 160, a donde va un alumno muy entrenado a poder rendir casi 3 minutos. Este sistema no tiene la misma limitación. La limitación de este sistema no es el sustrato, dado que el sustrato que utiliza el sistema es la glucosa, y la glucosa abunda en nuestro cuerpo, no solo en el torrente sanguíneo como digestión de alimentos, sino que también abunda en los depósitos, en el hígado y en el músculo propiamente dicho. Pero tiene una limitación, que cuando utilizamos la glucosa para producir la energía, la célula se acidifica, y ese es un concepto que vamos a aprender hoy, porque justamente vamos a trabajar con ese sistema que es el sistema glucolítico. Pizarrón del sistema glucolítico. Pasamos a él. El sistema glucolítico implica la degradación, en griego la palabra lysis significa degradación, ruptura, de la glucosa. Como les decía antes y repasábamos, vamos a repasar tres cosas. Primero, la glucosa llega al torrente sanguíneo en el estómago, en el duodeno, en realidad en el intestino delgado, por degradación de los hidratos de carbono que están dentro de los alimentos. O sea, los hidratos de carbono se degradan en el estómago y en el intestino delgado y forman un monosacárido, que es la glucosa.
La glucosa, este va a ser nuestro torrente sanguíneo. Cuando digerimos el alimento, la glucosa se comporta de esta manera. Desde la sangre pasa a la célula para producir energía y lo que no usamos va hacia el hígado, en donde se almacena como glucógeno. Hay que saber que también la glucosa está almacenada en el músculo. ¿Bien? Este método para la producción de ATP necesita de la degradación de este glucógeno, pero obviamente tiene que estar dentro de la célula. La glucosa, esto es cultural, vamos a decir, vamos a entender qué es una glucosa. Una glucosa se forma como viene de la digestión de los alimentos, y todos los alimentos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y las proteínas tienen nitrógeno, que estudiamos en la clase 1, perdón, en la clase 2, en fuentes de energía. Lo cierto es que la glucosa tiene 6 carbonos, y están aquí, ¿ven? Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en química es así tal cual. Este es el carbono 1 y este es el carbono 6. Luego hay 12 hidrógenos. Estos se llaman enlaces químicos, que ya los vimos también. O sea que este es un enlace químico. Y esta línea negrita que une al carbono con el hidrógeno no es otra cosa que un enlace químico, por lo tanto es energía. Esta es la energía que une como si fueran dos imanes que se pegan a través de un campo energético. A esto le llamamos enlace químico. Obviamente cada carbono está enlazado químicamente entre sí por lo mismo, energía. Y así los 12 hidrógenos se pegan al carbono y en algunos casos, como aquí, al oxígeno. Pero siempre hay un enlace químico, siempre hay energía que los une. Cada línea que ven aquí, ya sea de una o de a dos, son enlaces químicos que contienen energía. Cuando en química decimos que se degrada, degradación, no olviden que también lo habíamos asociado al catabolismo, a la palabra degradación. Catabolizar no es otra cosa que la actividad que produce una enzima, que la estudiamos la clase pasada, una sustancia química de valor proteico, que ataca a esta glucosa, la ataca y le saca la energía que tiene. Solo que la energía de la glucosa que tiene en cada enlace químico es muy débil como para hacer que la célula produzca un efecto. Por ejemplo, si es muscular la contracción, o si es una célula estomacal que digiere un alimento. Esas funciones solo se pueden realizar, lo que el apunte nuestro llama el trabajo celular, o sea, el trabajo que hacen las células, solamente lo pueden hacer con ATP. Por lo tanto, la célula va a utilizar estas energías que tiene la glucosa para sacar estos enlaces químicos y con algunos de ellos sintetizar, formar ATP. Esta es una glucosa, quería que la vean, y que sepan cómo están los enlaces químicos y que se hagan una idea de ello. Obviamente es una carrera de entrenamiento, no les voy a preguntar, no es una carrera de química, así que en una evaluación ustedes no tienen que darme la valencia química de la glucosa. Es muy importante que culturalmente se imaginen cómo es una glucosa antes de nombrarla. O sea que están enlazados por energía, 6 carbonos, 12 hidrógenos, si los cuentas son 12 los hidrógenos, y hay 6 oxígenos, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oxígenos. Bien, esto sería la glucosa. Esta es la que se va a degradar. El sistema glucolítico, dice el apunte, se llama glucolítico. Esto es lo que plantea el apunte, porque involucra el proceso de glucólisis. ¿Ven? Aquí está la palabrita, glucólisis. Y la glucólisis es lisis, no olviden, de la glucosa, o sea, degradación de la glucosa. ¿Y quién lo hacen? Enzimas glucolíticas, que era la enzima, la sustancia química que permitía que se degrade una sustancia química. O sea que hay una cantidad determinada de enzimas que se van a encargar de degradar la glucosa, a lo que se llama glucólisis. Y la glucólisis son 10 reacciones químicas invariables. Glucólisis, 10 reacciones químicas invariables. Significa que hay 10 enzimas que van a degradar la glucosa para sacar la energía que necesitamos para, en el caso del músculo, producir la contracción del músculo.
porque son las energías que vamos a usar para sintetizar y formar el ATP. Bien, entonces, tomemos desde el inicio. El apunte dice, la glucosa sanguínea proviene de la digestión de los carbohidratos y de la degradación del glucógeno hepático. O sea, ustedes tienen dos glucosas en sangre, la que viene de la digestión y la que viene del glucógeno hepático, que está aquí en el gráfico. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, la glucosa dentro de la sangre tiene homeostasis y se llama índice glucémico. Lo hemos aprendido cuando aprendimos, Selye nos contó cuando nos habló de la homeostasis. Dijo que era mantener estables en el tiempo a las variables biológicas. Y una de las variables que nombró es la cantidad de glucosa, se llama índice glucémico, la cantidad de glucosa que hay en el torrente sanguíneo. Cuando, ya sea por falta de alimentación o porque estamos usando de manera muy activa la glucosa, la sangre pierde la homeostasis, o sea, baja el nivel de glucosa que tiene que tener, pierde su índice glucémico, con lo cual pierde la homeostasis, el hígado es el que provee. Y aquí van a tener que unir dos conceptos. El concepto que tienen que unir era cómo pasan los materiales a través de las membranas. Cuando la glucosa, la célula necesita glucosa y de la sangre ponemos glucosa, voy a hacer un ejemplo práctico. O sea, si yo utilizara esta glucosa, miren, la voy a utilizar, inmediatamente, en este momento, la sangre perdió la homeostasis. La sangre, en este caso graficada en este vaso sanguíneo, se volvió zona de baja concentración de glucosa. Y el hígado se convirtió en zona de alta concentración de glucosa. Entonces va a haber una difusión, porque es de alta concentración a baja, solo que va a haber una difusión facilitada, porque la glucosa no ingresa por difusión simple. Pasa de zonas de alta a baja, como aquí, pero cuando lo hace a través de una proteína transportadora. O sea, es difusión de alta a baja, pero facilitada. Entonces, el hígado va a proveer a la sangre de la sustancia química que acabamos de gastar. Entonces, vuelve a mantener la homeostasis la sangre. Y este equilibrio se vuelve dinámico. Así se llama el mantenimiento de la homeostasis. La célula gastó una glucosa y el hígado la provee. Así funcionamos. O sea que la glucosa sanguínea proviene de la digestión de alimentos. Pero también si nos falta, o sea, si perdemos la homeostasis, el hígado puede proveer. Toda la que necesita nos da el hígado. Bien, ahora vamos a explicar qué ocurre adentro con esta glucosa. Repasemos. Parecería ser entonces que tenemos. ¿Cómo se llama el segundo método con el que producimos energía? Glucólisis. Porque lisis viene de la degradación de la glucosa. El sistema se llama sistema glucolítico, porque involucra el proceso de la glucólisis, que es la degradación de la glucosa a través de enzimas glucolíticas. Siempre que hay una degradación, un catabolismo, hay una enzima o un grupo de ellas que las produce. Bien. Una vez que la glucosa ingresa a la célula, antes de que pueda ser degradada, ¿sí? O sea que antes que la glucosa o el glucógeno, porque ustedes pueden degradar ante la necesidad de la célula de producir ATP, pueden degradar la glucosa que viene de la sangre o tomar del depósito de glucógeno que tenemos dentro del músculo. Pero antes, cualquiera de ellas se va a convertir en glucosa 6-fosfato. O sea, se tiene que convertir en glucosa, que está aquí, ¿ven? Aquí, 6 fosfatos. Se tiene que convertir en glucosa 6-fosfato. La estoy marcando en el pizarrón. Ahí está. O sea que ni la glucosa sanguínea, ni el glucógeno muscular pueden degradarse si antes no se convierten en glucosa 6-fosfato. Cuando la glucosa ingresa del torrente sanguíneo a la célula, se transforma primero en glucosa 1-fosfato, que está aquí. Glucosa 1-fosfato.
primero se transforma en glucosa 1-fosfato. ¿Qué significa eso? Esta es la glucosa, ¿ven? Cuando ingresa a la célula, lo que hace la bioquímica, o sea, el núcleo de la célula, no olviden que aquí está lleno de fósforos. Toma un fósforo y lo pone en el carbono 1. Lo estoy poniendo en este momento, carbono 1. Enlaza un fósforo en el carbono 1. Y la glucosa deja de ser glucosa y pasa a ser glucosa 1 por el carbono 1, fosfato por el fósforo. Al cambiar la configuración química, ya la glucosa 1-fosfato, que esencialmente es una glucosa, solo que con un fósforo agregado en el carbono 1, ya no puede salir hacia la sangre. O sea, esto se puede depositar. La mayoría de las glucosas, mientras estamos viviendo, o sea, en este momento, por ejemplo, no cuando estamos durmiendo, lo que hacen es convertirse directamente en glucosa 6-fosfato para luego producir energía. Pero si estaríamos durmiendo, recuperándonos del entrenamiento, la glucosa 1 puede guardarse como glucógeno. O sea, el glucógeno se puede formar con la glucosa sanguínea, pero antes se transforma en glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato es agregarle un fósforo al carbono 1 de la glucosa. ¿Bien? Ahí quedó armado la glucosa 1-fosfato. Entonces dice el apunte, cuando la molécula de glucosa ingresa desde el torrente sanguíneo, se transforma primero en glucosa 1 y luego en glucosa 6. Pero cuando se transforma de glucosa 1 en glucosa 6, requiere de energía. Fíjense que aquí no hace falta energía, pero aquí sí. Entonces ahí va a gastar una molécula de ATP. Gasta una molécula de ATP. Y ese fenómeno químico se da de esta manera. Primero, el catabolismo del fósforo. Este fósforo se suelta, ya no hay más glucosa 1, ese es el proceso químico que se da aquí. Y este fósforo ahora, que no es el mismo, yo lo voy a usar porque es una P simplemente, pero un fósforo nuevo se va a pegar al carbono 6. Y si se pega al carbono 6, ya no se llama más glucosa 1, sino que se llama glucosa 6-fosfato. Y esta sustancia química que ahora está graficada aquí, que es una glucosa con un fósforo en el carbono 6, es el que va a servir para producir la glucólisis. Fíjense que hasta ahora hemos tenido dos catabolismos. Hemos degradado a la glucosa y hemos producido anabolismo la glucosa 1. Y después hemos degradado a la glucosa 1 y hemos producido anabolismo la glucosa 6. En este momento, la célula ya está en la posibilidad de realizar la glucólisis. ¿Bien? Si se trata, va a haber una excepción aquí. Si en vez de glucosa sanguínea, que es lo que describimos hasta ahora, utilizamos el glucógeno muscular, entonces se convierte primero en glucosa 1, igual que antes, y luego en glucosa 6, pero sin gasto de energía. Por eso, en el entrenamiento, sobre todo en los sistemas glucolíticos, se llama glucólisis rápida. La glucosa, cuando la glucólisis se produce con una glucosa que viene por vía sanguínea, se llama glucólisis lenta. Porque no olviden que para pasar las membranas, la glucosa requiere de una proteína transportadora, hace difusión facilitada. Entonces requiere un trabajo más el sistema. Y luego aquí necesita energía. En cambio, el glucógeno muscular no tiene que pasar ninguna membrana, de hecho está almacenado en el músculo. Rápidamente se puede convertir en glucosa 1 y 6 y sin necesidad del gasto de ATP. O sea que el rendimiento del ATP, de la glucosa, perdonen, es mucho más alto cuando viene del músculo. Así que uno de los trabajos que va a tener el entrenador es aumentar el depósito de glucógeno dentro de las células de los alumnos, obviamente a través de métodos de resistencia. Bien, sigamos. Entonces, ya aprendimos de dónde viene la glucosa, que es de la sangre, qué pasa cuando ingresa dentro de la célula, se convierte en glucosa 1, y luego se convierte en glucosa 6 gastando un ATP. En cambio, si es que
viene directamente del glucógeno muscular, hace el mismo proceso, se convierte en 1 y en 6, pero no gasta ATP. ¿Bien? Hay que estar muy entrenado para que ocurra esto. Esto ocurre todo el tiempo, hemos nacido así y en este momento estamos consumiendo glucosa que viene del torrente sanguíneo. Para yo dar la clase y ustedes escucharla, anotar en sus apuntes y tratar de que su memoria vaya guardando conceptos. Es la glucosa 6-fosfato a la que le producimos las 10 reacciones químicas invariables. Es esta sustancia química, que ya no es más glucosa, ahora es una glucosa 6-fosfato, la que va a vivir el proceso de glucólisis. Hay 10 reacciones químicas aquí, 10. O sea, hay 10 enzimas, una en cada puesto. Hay una enzima 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. La primera enzima degrada a la glucosa 6-fosfato. La degrada y forma otra sustancia química a la cual la ataca la enzima 2 y la vuelve a degradar. Y así hasta que la glucosa 6-fosfato, después de vivir la glucólisis, se transforma en ácido pirúvico. De la degradación, lisis, de la degradación de la glucosa 6-fosfato, formamos ácido pirúvico. O sea, de los 6 carbonos que teníamos, nos quedan 3, porque se degradaron. ¿Eh? Esta clase no es de química, pero podríamos hacer un esquema muy igual que este, pero en vez de glucosa poner ácido pirúvico. Y ustedes verían cómo se quedaron solamente 3 carbonos, solamente quedaron 4 hidrógenos, o sea que se liberaron hidrógenos, y se utilizaron algunos hidrógenos, y 3 oxígenos. O sea, el carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6, se formó en carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3. O sea, un ácido pirúvico. No se llama más glucosa 6-fosfato, se llama ácido pirúvico. En este proceso de glucólisis, no olviden para qué lo hace la célula. La célula hace la glucólisis para poder sintetizar, formar ATP. Voy a describir de manera dinámica algo que está pasando. Ustedes están viviendo o haciendo ejercicio. O sea que están todo el tiempo gastando ATP. Por lo tanto, la célula tiene muchos ADP. Muchos ADP. De este proceso de glucólisis, que es anaeróbica, porque hasta ahora no apareció el oxígeno, va a quedar ácido pirúvico, 3 moléculas de energía, ¿ven? Aquí hay 3 E, significan energía, y un hidrógeno. Entonces, el resultado de la glucólisis, que son estas 10 reacciones químicas invariables que ocurren para que la glucosa 6 se transforme en ácido pirúvico, queda libre en el citoplasma un hidrógeno y 3 energías. Una vez que se produce la glucólisis, el núcleo de la célula lo que va a hacer es tomar las energías, el ADP, va a tomar fósforos que tiene, que ustedes ya saben que están guardados dentro de la célula, y va a sintetizar o a formar 1, 2, 3 ATP. Podríamos decir que el resultado de la glucólisis son 3 ATP. Que si la glucosa vino desde la sangre, quedan 2, porque hay que restarle el que gastamos. Entonces, los químicos dicen que luego de la glucólisis producimos 3 ATP. Voy a usar la palabra química. Sintetizamos 3 ATP con la energía que sale de la glucólisis, o sea, de 10 reacciones químicas invariables. O bien podemos decir que, no olviden que agregar un fósforo era fosforilizar. También podríamos decir que fosforilizamos 3 ADP. ¿Bien? Con la energía. Este más es la energía que está de este lado. Entonces, ADP más P igual a ATP. O sea que formamos 3 ATP. Aquí se forman 3 ATP. O sea, yo podría poner así y hacer ATP. Y ahí quedarían 3 ATP. Aquí también. Estoy formando 3 ATP.
Y aquí también, estoy formando igual ATP. También podríamos decir que este proceso se llama síntesis del ATP. ¿Y qué característica tiene? Es anaeróbico. ¿Por qué? Y porque no hay participación del oxígeno. Cuando la fosforilación se hace sin oxígeno, la fosforilación se llama fosforilación anaeróbica. Cuando participa el oxígeno se llama fosforilación aeróbica. Así que la glucólisis, que es degradar la glucosa 6-fosfato mediante 10 reacciones químicas invariables y producir ácido pirúvico, libera un hidrógeno y 3 energías, con la cual, y aquí vienen las dos formas de decirlo, sintetizamos 3 ATP, fosforilizamos 3 ADP, ¿no? Armamos 3 ATP. Esa es la ganancia. Entonces, con el sistema de ATP-PC, que es el sistema que estudiamos antes, que predomina en alta intensidad, lo único que hacíamos era degradar al ATP con la ATPasa, liberábamos energía y nos quedaba un ADP. Luego la creatinquinasa degradaba la fosfocreatina, liberaba energía y volvía a sintetizar el ATP. ¿Quién lo hacía? El que comanda el medio interno. ¿Quién comanda el medio interno? El núcleo. Ven que los fósforos están en la célula. Bueno, en la glucólisis es igual, sistema glucolítico. También lo comanda este señor, que es su núcleo. ¿Ven? Aquí está el núcleo. Lo vamos a poner por este lado que tenemos lugar. Ahí está el núcleo. ¿Eh? El núcleo comanda, solo que el núcleo ahora va a tener que trabajar más. Va a permeabilizar la membrana para que pase la glucosa. La convierte en glucosa 1. O sea, pone el fósforo en el carbono 1. Luego lo convierte a la glucosa 1 en glucosa 6, pero gasta un ATP de reserva. ¿Ven? Un ATP, lo gasta. Y convierte en glucosa 6-fosfato, que es la molécula que tienen aquí dibujada. La glucosa 6-fosfato vive un proceso que se llama glucólisis. 10 reacciones químicas invariables, 10 enzimas distintas van a atacar a la glucosa 6. Va a formar ácido pirúvico, o sea, de esta forma va a cambiar la forma porque hubo una degradación, hubo un catabolismo enzimático, y quedaron 3 carbonos, quedaron 4 hidrógenos y quedaron 3 oxígenos, ácido pirúvico. También liberó hidrógenos y de ese proceso glucolítico quedaron 3 energías, con la cual formamos 3 ATP. O sea, fosforilizamos de manera anaeróbica 3 ADP, que obviamente estaban en la célula, porque estamos, bueno, en este caso, haciendo clase o estábamos caminando, ¿verdad? Ahora bien, viene la segunda situación. Cuando nosotros estudiamos el sistema glucolítico en general, dijimos que ese sistema tenía la particularidad de que su limitación era la acidificación del medio. ¿Eh? Significa que primero vamos a aprender qué es la acidificación del medio. Vamos a aprender eso primero antes de explicar la síntesis o formación del ácido láctico, como dice su apunte. Bien. Aquí está, la acidificación de la célula. Vamos a aprenderla primero. Vamos a ver qué significa que una célula se acidifique. Lo primero que tienen que saber es que todas las células de nuestro cuerpo, todas, miden la acidez a través de una unidad de medida que se llama pH. El pH es la unidad de medida de la acidez de una célula. Y pH significa, la P es potencial, la H hidrogeniones, o sea, hidrógenos. El potencial de hidrogeniones. Los pHs tienen dos características, pueden ser ácidos o pueden ser alcalinos. Y se miden a partir del pH de una unidad neutra, que es el 7.0. O sea que 7.0 es el pH neutro de una célula humana. Ahora bien, todas las células del cuerpo tienen que vivir, por eso lo grafiqué en verde, de manera alcalina. O sea que para que se produzcan todas las reacciones químicas que acabamos de estudiar y otras cientos de miles que hay dentro de una célula. No olviden que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas. O sea, para que las enzimas puedan atacar a sustratos, a sustancias químicas, por ejemplo, para que ocurra la glucólisis, tienen que haber 10 reacciones químicas que se produzcan. Porque si no, la glucosa 6 sin enzimas no se puede transformar en pirúvico
no puede generar energía, no podría sintetizar ATP. Para que eso ocurra, el pH de esta célula tiene que ser alcalino, no puede ser ácido. Todo el tiempo la célula está con un pH no neutro, sino alcalino, con una unidad de medida cercana al 7.2, 7.3. O sea, tiene un pH alcalino. Y ahí se realizan muy bien todas las acciones metabólicas, porque el pH está alcalino. ¿Qué ocurre si el pH baja? Se pone ácido. Y todos los elementos que tienen cierto nivel de acidez, lo que hacen es bajar el pH y hacer que la célula, y ahí viene la palabra, se acidifique. Las células humanas viven en homeostasis, por lo tanto viven de manera alcalina. Y este proceso libera unas 2 sustancias químicas, o 3, que son acidificantes en diferentes grados. Por ejemplo, el hidrógeno es muy acidificante. Cuando un hidrógeno está libre en el citoplasma, inmediatamente acidifica la célula. O sea que haciendo entre 2 a 6 segundos de glucólisis, la célula ya se acidifica. ¿Y qué significa que una célula se acidifique? Significa que la célula no puede realizar sus actividades enzimáticas. O sea que una célula ácida no puede seguir produciendo el efecto metabólico. Lo voy a decir en forma simple. Si este hidrógeno se queda aquí, no se va a poder seguir haciendo la glucólisis, porque va a inhibir a las enzimas. La acidificación del medio impide que se produzca el metabolismo celular. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes comen sustancias químicas ácidas, su estómago, que es un conjunto de células porque es un órgano, se acidifica. Y esa acidificación que vive el estómago impide que ustedes digieran. Por eso, ante la acidificación del estómago, el estómago no digiere y uno tiene la sensación, no solo de que el estómago le quema, porque es ácido, sino que no digiere, como que está todo el tiempo lleno, como que no digiere la comida que tiene el estómago. Cuando esa célula es muscular y ella se acidifica, entonces no puede seguir realizando ese metabolismo. En este caso, cuando la célula está ácida, no puede seguir haciendo glucólisis. ¿Ven? Por eso es la limitación de este sistema. La limitación del sistema glucolítico es porque a efectos de la glucólisis liberamos hidrógeno. Y el hidrógeno es altamente acidificante. Obviamente que el núcleo lo sabe. Por eso tiene un transportador de hidrógeno. ¿Bien? Entonces, vamos a aprender ahora cómo se produce el ácido láctico. En el apunte ustedes tienen un subtítulo que ya sugiere por qué lo estudiamos. El subtítulo del apunte dice, la síntesis del ácido láctico, no olviden que en química síntesis es formación, o sea, la formación del ácido láctico. 2 puntos, y aquí está la razón por la que la aprendemos. Una solución para la continuidad del sistema glucolítico. ¿Por qué dice así el apunte? Porque si no formáramos ácido láctico, que está aquí, inmediatamente tendríamos que parar la glucólisis. ¿Por qué ocurre eso? Por el hidrógeno. Y ahí lo va a empezar a describir, lo que yo enseñé lo describe el apunte. Dice, durante la glucólisis, además de liberarse energía en forma química, aquí están las E, que servirá para la formación del ATP, aquí está, esa energía la pongo en los ADP y le pongo un fósforo, fosforilizo al ADP, formo un ATP. Se liberan iones de hidrógeno, aquí están los iones de hidrógeno, ahí está el hidrógeno. Estos iones, si permanecen libres en el citoplasma, atentan contra el pH. Potencial de hidrogeniones, lo aclara el apunte. Produciendo la acidificación del medio celular. Esto es lo que hace que la célula no pueda seguir produciendo el metabolismo. A este respecto es importante, dice el apunte, comprender la función que poseen, y aquí viene lo que hace la célula para evitar eso, los llamados transportadores de hidrógeno. Principalmente el NAD. El NAD obviamente es un elemento químico, es un transportador de hidrógeno y también se sintetiza con proteínas. No olviden que yo les conté que todo lo que termina en ina o ima es una proteína. Y la N es de nicotidamina. Nicotidamina.
La A es de adenina y tiene 2 núcleos, o sea, dinucleótido, la D. Nicotidamina, adenina, dinucleótido. Eso es el NAD. ¿Ven? Y es un transportador de hidrógeno. Ustedes dentro de un citoplasma pueden encontrar al NAD en el citoplasma de 2 maneras. De manera, así como está aquí, se llama NAD oxidado. Y cuando el hidrógeno se pega a él, se llama un NAD reducido. El proceso glucolítico que acabamos de describir posee la particularidad de que una de sus 10 procesos, o sea, reacciones, implica la incorporación de hidrógeno a la molécula de NAD. O sea, este hidrógeno se va a pegar a este NAD, que era un NAD oxidado, y lo va a reducir. Y se va a convertir en NAD reducido. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando se pega aquí, miren lo que ocurre. Esta que estaba aquí, se borra. Y la célula no se acidifica. Ahora, si volvemos a hacer una glucólisis, vuelve a aparecer una. Entonces, a este hidrógeno hay que sacarlo de aquí. Y ahí va a cumplir su función el NAD. El NAD saca el hidrógeno, lo estoy haciendo en el pizarrón de manera dinámica, así, queda NAD. De nuevo, queda un NAD oxidado, ¿ven? Y transporta el hidrógeno y lo pega al ácido pirúvico. Y cuando el ácido pirúvico se pega al hidrógeno, forma el ácido láctico. Y ahora este hidrógeno, que está aquí, puede nuevamente cargar al oxidado y el salir del citoplasma. Y este mecanismo en el que el hidrógeno aparece para la glucólisis para formar el ATP. Y luego el hidrógeno es transportado por un NAD hacia el pirúvico, implica la formación del ácido láctico. Síntesis del ácido láctico. El apunte lo describe de esa manera, tal cual lo hice yo recién. Dice que después de sus 10 reacciones químicas implica la incorporación de hidrógenos a moléculas de NAD, transformándola en su forma de NAD reducido, dice el apunte, o sea, NADH, controlando de esta manera la acidificación del medio. Entonces el pH desciende. Si esto no ocurriera, se dificultaría la continuidad del proceso de glucólisis debido a que la variación del pH se produciría la acidez. Para que la formación de NADH sea posible, o sea, de NAD reducido, se requiere la presencia del otro NAD, o sea, el oxidado. Por eso lo dejé aquí. Así, siempre tiene que haber un NAD. Es decir, que la molécula de NH sucesivamente producida deben, de alguna manera, volver a ser NAD para garantizar la continuidad del proceso glucolítico. Esta situación, dice el apunte, se ve resuelta gracias a la reacción de reducción mediante la cual el ácido pirúvico, que está aquí, sumado a ese hidrógeno, se transforma en ácido láctico. Esta reacción química requiere de la incorporación de ácido pirúvico a iones de hidrógeno. Así funciona la situación de formación del ácido láctico. Por eso crea la limitación del sistema. Este sistema de energía, que es el glucolítico, que no produce grandes cantidades de ATP, solo 3. Pero a pesar de esa limitación, el combinarse con los sistemas de los fosfágenos, porque no olviden que son sistemas que trabajan de manera anaeróbica, le permite a los músculos generar una tensión aun cuando el aporte de oxígeno es muy limitado. Los dos sistemas juntos predominan en ejercicios de alta intensidad. Y después, no es que solamente el hidrógeno acidifica el medio. Cuando el ácido pirúvico se une al hidrógeno, forma un ácido que es el ácido láctico. Y la acumulación de ácido láctico en el músculo y en los líquidos corporales también es una limitación. Pero esa limitación es un poco más leve que la del hidrógeno. Voy a hablar del tiempo para que se den una idea. Si a la célula del alumno le falta NAD, que es típico, porque no olviden que nuestro cuerpo nació para ser lento, no rápido. Lo hago rápido entrenando, pero si no es lento. Todos los metabolismos humanos son lentos. Todos. Ahora, puedo entrenarlos, como a los atletas,
y lo puedo hacer un metabolismo más rápido. Pero todos los metabolismos acidifican cuando el hidrógeno no puede ser transportado porque falta NAD en la célula. Los NAD, como cada uno de estos elementos químicos que ustedes están estudiando, se pueden anabolizar. Una célula entrenada tiene mucho más NAD que una célula desentrenada. Y tiene mucha más eficiencia en las 10 reacciones químicas, el entrenado que el no entrenado. Una persona que nunca hace nada, tiene que correr el colectivo, hace 6 pasos, 7 segundos, 10, y la producción de hidrógeno es tan alta que tiene que parar, porque no puede seguir haciendo glucólisis porque el hidrógeno acidificó el medio. El hidrógeno acidificó el medio, ahí lo puse. Ahora, las personas son un poquito más entrenadas, y esto ocurre entre los 6 y los 25 segundos más o menos, según la persona y según la edad. En cambio, si tengo suficientes NAD, porque entrené o porque soy un poco más joven, entonces voy a formar ácido láctico, y el ácido láctico también acidifica, pero mucho más lento. De hecho, que una persona más o menos joven podría sostener la intensidad de carrera de colectivo hasta por una cuadra, o sea, 12, 15 segundos, o 20 segundos, 30 segundos, 45 segundos. Hasta ahí podría hacerlo. Ahora, una célula, el núcleo, puede tolerar la acidez láctica hasta los 2 a 3 minutos. Eso dice el apunte. En los esfuerzos máximos que duran más de 2 minutos, dice el apunte, la demanda del sistema glucolítico son muy altas, la intensidad. ¿Sí? Y los niveles de ácido láctico pueden aumentar, y ahí va a ser una unidad de medida. El ácido láctico se mide el ácido láctico, y la concentración de lactato homeostática, tanto en la célula como en la sangre, es más o menos entre 0,75 y 1 milimol de lactato por kilogramo de músculo. Ese es un valor aproximado en reposo. O sea que nuestras células toleran 1 milimol a 0,75 milimoles de lactato por cada kilo de músculo. Milimol es la unidad de medida. Así como el dinero, la unidad de medida es el peso, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, en el ácido láctico, cuando se concentra, se mide en milimoles. Entonces, 0,75 a 1 es la homeostasis. Es lo que soporta un medio interno de una célula o de la sangre inclusive. Entonces, en el músculo aumenta de 1, que es un valor aproximado en reposo, a hasta 25 milimoles de lactato por kilogramo. Obviamente que pasado los 7 a 8 milimoles de lactato ya estamos anaeróbicos. Por lo tanto, puede soportar más de 2 minutos esa concentración, pero no puede más. Después de los 2 a 3 minutos, que es lo que dura este sistema, ya no el hidrógeno, sino el ácido láctico acidifica el medio y la célula tiene que cambiar la provisión, la predominancia de la producción de energía. O sea, ya no puede seguir haciendo predominar el sistema glucolítico, lo va a tener que cambiar. El apunte dice, esta acidificación de las fibras produce, entre otras cosas, la inhibición de procesos de degradación del glucógeno, porque altera la función de las enzimas glucolíticas. O sea, la acidificación del medio, lo dije antes cuando expliqué el pH, para que las células trabajen normalmente requieren un pH alcalino. Pero ya sea por hidrógenos, muy rápido, o por ácido láctico, poco más lento, la célula termina acidificándose. O sea que si yo mantengo frecuencias cardíacas por arriba de 160, que es intensidad media alta, o intensidades máximas cercanas a 180, 200 de frecuencia cardíaca, según el alumno, sí o sí, entre los 2 y los 3 minutos, sí o sí, no importa si es atleta de alto rendimiento, no importa. Por el solo hecho de ser humano, se le va a acidificar el medio. Y ya no va a poder tolerar la intensidad con la que está trabajando. Si es que el alumno necesita por algo o el atleta seguir el esfuerzo, ese esfuerzo se va a convertir en oxidativo. ¿Por qué? Porque la acidez del medio lo que va a hacer es inhibir a las reacciones químicas invariables de la glucosa. O sea que no me va a poder volver a dar energía. Por eso es la limitación del sistema. El apunte dice que esta situación de acidificación del medio
puede tolerarse siempre y cuando, a través de determinados ejercicios, se busque la formación de ácido láctico con el objetivo de enseñarle a la célula a continuar el ejercicio bajo estas condiciones. O sea que hay que enseñarle a la célula, tarea del entrenador, a tolerar el ácido láctico. Hay personas que acidifican el medio con el ácido láctico, porque no entrenan, como les dije antes, 25, 30, 40 segundos. Ya la célula se acidificó. Y hay deportistas que pueden llevar esos 20 segundos a 3 minutos. Eso se logra con el entrenamiento. Por eso el apunte dice que el entrenamiento aeróbico, cuyos estímulos alto y medio, o sea, más de 160 de frecuencia y entre 150 y 160 de intensidades, harán predominar el sistema glucolítico como principal generador de energía, incrementando la actividad de las enzimas glucolíticas entre un 10 a un 25%, dice el apunte, lo cual le permite a dichas células que se hagan más eficientes produciendo energía a expensas de este sistema. Ahora, y este es el repaso del apunte, la tasa a la que la célula muscular usa energía durante el ejercicio pueden ser 200 veces más que el reposo. Esto es algo que los entrenadores tienen que concientizarse. Una célula en ejercicio es necesita ser hasta 200 veces más eficiente que en reposo. Por eso el proceso de entrenamiento. Los sistemas de ATP-PC y el glucolítico no pueden suministrar solos esa energía que necesitamos. Por lo tanto, necesitamos, porque si no el ejercicio se limitaría a poco tiempo, al sistema que sigue, que es el sistema oxidativo, que es el que vamos a aprender en la próxima clase. Estudien, lean mucho el apunte, escuchen varias veces la clase. Para aquellos que nunca estudiaron química, lo van a tener que escuchar varias veces. Entiendan, entre la clase y el apunte, pueden entender. El apunte no es complejo, solo que tiene muchas palabras que para muchos son nuevas. Gracias por la atención, que tengan un buen día.